Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy la doctora Claudia Gutiérrez Almerón y en esta ocasión me toca darles el tema que se relaciona un poco más a mi subespecialidad. Yo soy pediatra, pero además soy dermatóloga pediatra. Y el tema del que vamos a hablar relacionado un poco con la cuestión de cuidados paliativos va a ser el cuidado de la piel y las mucosas. Generalmente pensamos que algunas patologías no tienen ninguna expresión o en algunos casos también menospreciamos lo que es la piel. Sin embargo, vamos a ver que muchos de los casos nos puede dar toda la sintomatología o nos puede dar pauta de cómo va evolucionando un cáncer. Espero que la plática funcione, nos sirva bastante a todos y cualquier duda dejo mi correo electrónico al final para comentar cualquier situación. Recordemos un poco nuestras clases de anatomía en cuestión de la piel. Generalmente todo el mundo nos quejamos como que a dermatología no le hicimos mucho caso o lo vimos muy rápido. O bueno, ya fue como que un modulito de 2 o 3 meses. Sin embargo, la piel tiene varias funciones. Hay que considerar que es un órgano bastante importante, es el más extenso y se va a encargar de, de varias situaciones. Entre ellas va a ser nuestra barrera de protección ante los cambios de temperatura, va a regular, obviamente, nos va a ayudar a que cuando haya demasiado calor sudemos y eliminemos ese exceso de calor, o que haya una piloerección en el caso de frío. Barrera, como parte de los mecanismos de defensa, un órgano sensorial en el cual ya hablamos un poco en la plática pasada, sobre todo los corpúsculos que se llegan a relacionar con las sensaciones. Obviamente, una de las funciones más importantes es que tiene un proceso de reparación de heridas y cicatrices que nos va a ayudar bastante. Y ya cuando estamos en ciertas edades, es más importante lo que es la producción de la vitamina D o es parte de su producción. ¿Por qué es tan importante la piel en estos pacientes? Generalmente, lo que comentamos, pensamos que es de menor magnitud o como que pensamos, bueno, sí tiene una ulcerita ahí, pero al rato la trato, primero vamos a tratar. Sí, pero hay que recordar que el manejo debe ser multidisciplinario. Y además recordar que todo problema de la piel, aunque sea de menor magnitud, puede ser muy incómodo, ya sea por dolor o físicamente el paciente puede decir que no es agradable a la vista o que sí llega a ser bastante incapacitante. Es otra cosa muy importante lo que mencionaba, que no hay rama de la medicina que dependa más del examen físico y menos dependiente del laboratorio que la dermatología. Mis maestros decían que prácticamente nosotros teníamos que hacer el examen en menos de un minuto y tener un diagnóstico. Y ya con el diagnóstico ya nuestro interrogatorio tendría que ser más dirigido. Los laboratorios siempre nos van a apoyar, pero recordemos también una de las bases de la clínica. Siempre va a ser importante el laboratorio, pero la clínica va a llevarse el 80% de los casos. La piel es importante porque es una vía de entrada de infecciones, sobre todo en el paciente inmunocomprometido. Y un dato que es importante es que nos puede dar un pronóstico o nos puede decidir cómo va la evolución de la enfermedad. Si nosotros vemos, si hay, en cuestión de manifestaciones cutáneas de diferentes tipos de cáncer o neoplasia, vamos a ver que un 4% de las malignidades se llegan a manifestar en la piel. Sin embargo, cuando ya hay una manifestación de un cáncer que se encuentra en otro sitio y ya lo encontramos en piel, debemos de considerar ya un pronóstico bastante reservado. ¿Qué datos podemos encontrar? Uno piensa puede ser algo muy específico, sin embargo, vamos a ver que pueden ir desde un dato muy común como una inflamación localizada, la presencia de un proceso infeccioso que nos puede condicionar una celulitis, ulceraciones, las lesiones morfeiformes, que son las que nos van a condicionar que la piel se nos endurezca o cambie incluso de color. Vamos a encontrar también lesiones infiltrantes. Es el aspecto de una piel que se ve incluso maltratada, lastimada y que ya tiene cierto grado de endurecimiento. La alopecia, cuando la relacionamos con cáncer, decimos, bueno, es por la quimio. Sin embargo, podemos encontrar alopecia que puede estar relacionada a procesos neoplásicos o por algún mismo proceso de cicatrización. Y las heridas o fisuraciones, sobre todo estas que tienen larga evolución, que no cicatrizan pronto o que ya se van sumando varias fisuraciones. Entre ellas podemos ver aquí lo que son lesiones infiltrantes,
o tipo morfeiforme, las cuales la piel se ve de diferente color o incluso hasta el brillosas. Y aquí tenemos lesiones eritematosas que pueden ser secundarias a procesos linfoproliferativos. Las lesiones de MOCA, lo que habíamos comentado, una alopecia que no necesariamente tiene que ver con un proceso de quimio o inmunoterapia, sino que ya sea en sí por el proceso maligno. Y las descamaciones son los procesos infecciosos que nos pueden acompañar este tipo de lesiones. ¿Qué nos puede influir en que la piel pueda deteriorarse o que pueda condicionar que haya un mayor riesgo? Pues obviamente va a ser en sí la tumoración, obviamente dependiendo cómo sea la evolución y los órganos que llegue a afectar, pues obviamente podemos tener una manifestación o que haya un deterioro en el tipo de piel que estamos manejando. El tratamiento, pues obviamente lo que es la quimio y la radio, o la inmunoterapia, o algún tipo de procedimiento especial. Si ya tenemos un paciente que ya tiene un grado de deshidratación importante o incluso de desnutrición, obviamente todos estos cambios tenemos que irlo viendo de forma conjunta con el paciente, no dirigirnos exactamente a que, bueno, tiene una dermatosis, pero pues si está deshidratado, si está desnutrido, obviamente nos va a dar otro panorama de la situación. Un dato que es importante y que debemos de tener siempre en cuenta es la inmovilización. Obviamente un paciente que ya no tiene la energía o ya no tiene la capacidad de moverse, va a generar otro tipo de lesiones. La inmunodeficiencia secundaria, lo que vamos a mencionar, cuando tenemos una deficiencia, ya sea de glóbulos blancos o plaquetas, podemos encontrar diferentes manifestaciones clínicas que atribuimos a otro tipo de situaciones. Y otro factor que es importante, pues obviamente la debilidad general. No hay una adecuada higiene, no hay un adecuado cuidado y pues tenemos a los pacientes que presentan diferentes cuestiones. Vamos a ver algunos de los casos en los cuales sí se llega a relacionar mucho con los factores de riesgo. Si vemos lo que es efecto secundario a un proceso de quimioterapia, vamos a encontrar todo este tipo de lesiones que se pueden ir previniendo durante el tratamiento. Lo que es el sudor o la hiperhidrosis puede condicionar que la piel se seque más y nos pueda dar molestias o un prurito incontrolable. La eritrodermia y dermatitis exfoliativas muchas veces se van relacionando al tipo de neoplasia y puede haber alguna exacerbación de enfermedades cutáneas. Ya habíamos visto algún proceso morfeiforme o incluso un proceso infeccioso, ¿no? Las reacciones cutáneas a la terapia inmunosupresora. A mí me ha tocado ver pacientes que incluso tienen pigmentación ungueal o que pueden llegar a tener una resequedad excesiva en la piel, alguna situación de fisuraciones secundarias al proceso. Y las reacciones secundarias a la radioterapia, que lo más conocido como radiodermitis. Aquí tenemos el tipo de piel seca, podemos ser desde un cuadro leve o un cuadro que se pueda deber a una deshidratación que ya hemos mencionado, a un cuadro que ya sea bastante crónico y que ya tengamos lesiones eczematosas. La radiodermitis se va a distribuir generalmente en el sitio donde se está dando el tratamiento y uno de los datos clínicos es la presencia de atrofia. Vamos a ver que la piel incluso se aprecia como hundida, se ve eritematosa y es bastante molesta y va a surgir a las 2-3 semanas posterior al tratamiento. ¿Qué tenemos que estar vigilando? Todas las lesiones que estén por ahí o incluso si hubiera una nueva lesión posterior al proceso de cicatrización por el riesgo elevado de desarrollar un carcinoma epidermoide. Lo que has mencionado, el sudor y la hiperhidrosis nos puede condicionar cierto tipo de lesiones o nos puede empeorar otras y es muy característica, sobre todo a nivel de las neoplasias intratorácicas, pulmón, mediastino. También puede estar relacionada a casos de enfermedad vascular y la sudoración generalizada está más relacionada con este tipo de manifestaciones. Una manifestación que es bastante llamativa en cuestión de las neoplasias y que puede estar acompañando este tipo de problemas es la eritrodermia o lo que son las dermatitis exfoliativas. Exfoliativa es todo aquello que va a descamar y obviamente nos damos cuenta cuando revisamos las sábanas del paciente y encontramos esta escama que es bastante molesta o ya lo vemos todo enrojecido, eritematoso. Puede ser parte secundaria a la terapéutica, al problema ya existente, como algunos tipos de neoplasia, entre ellos los más comunes, pues va a ser el síndrome de Sézary,
que se va a condicionar, que se va a presentar cuando un paciente tiene un linfoma en piel, que se considera ya bastante agresivo, y que además en su manifestación más exacerbada va a ser la presencia de esta eritrodermia. Sin embargo, vamos a ver que este tipo de pacientes puede llegar a presentar este tipo de lesiones de forma muy localizada. Otro tipo de lesiones que se llegan a encontrar en los pacientes secundarias a las quimioterapias o al manejo que se da va a ser la presencia de la dermatitis atópica de forma nubular, como vemos en esta imagen del medio, la dermatitis seborreica o la presencia de una psoriasis que cuando llegamos a utilizar cierto tipo de inmunoterapia, los pacientes pueden llegar a encontrar una remisión o incluso una disminución de este tipo de problema. Pero al momento de que, pues obviamente eliminamos el factor del medicamento, puede exacerbarse. Entre la terapia inmunosupresora que nos puede condicionar cierto tipo de problemas va a ser cierto tipo de fármacos. Aquí menciono sobre todo la ciclosporina, que nos puede condicionar una hipertricosis con un patrón. Obviamente hay que recordar la diferencia entre hipertricosis e hirsutismo. Hirsutismo va a seguir un patrón andrógeno y la hipertricosis va a ser generalizada, va a ser salida de vello en todos los segmentos corporales. Vamos a encontrar una hiperplasia gingival y lo que tenemos que hacer es una vigilancia de nevos, sobre todo aquellos que vayan saliendo de nueva instancia o aquellos que vayan presentando algún cambio. Sin embargo, también puede haber salida de nuevas lesiones como lo que es un carcinoma vasocelular. Son silenciosos, no causan ninguna molestia, aparecen como un granito que de repente se rascaron. Podemos encontrar la presencia de infecciones bacterianas como lo que es el impétigo, que va a ser de tipo costroso o incluso ampolloso, la presencia de una furunculosis, que podemos dejarla pasar como un proceso de acné, o una celulitis, que ahí sí ya requerimos una terapia intravenosa. Una de las complicaciones que es muy frecuente va a ser la salida del herpes. Casi, casi se considera que el herpes sale en el peor momento de nuestras vidas, pues prácticamente sí, porque va a aprovechar lo que es la inmunosupresión, lo que son cambios bruscos de temperatura, que haya alguna situación o algo para que pues se dé a notar la pobre infección. Entre los casos más simples podemos llevarnos desde un herpes simple, que puede ser muy localizado, o ya cuando tenemos una infección por varicela previamente, el desarrollo de un herpes zóster. Cuando ya tenemos una complicación secundaria, un herpes simple, en el cual puede estar comprometido el sistema inmunológico, puede haber una forma diseminada de esta erupción de herpes que se va a denominar erupción varioliforme de Kaposi. Y esta va a estar predominantemente en áreas fotoexpuestas, como vemos en la imagen de la izquierda. Y podemos tener casos de citomegalovirus en los cuales vemos las lesiones eritematosas que son planas, pero que pueden llegarse a acompañar de hepatosplenomegalia. También es importante considerar, aunque sean menos frecuentes, pero es importante siempre estar pensando en ellas, lo que son las infecciones micóticas, obviamente las parasitarias, pero también lo que son las micobacteriosis. Pensamos que la tuberculosis ya no existe o es endémica en algunos sitios. Sin embargo, cuando llegamos a presentar cierto tipo de lesiones que son de difícil control, no lo debemos de descartar, como la imagen de abajo a la derecha. El uso de corticoides siempre va a estar relacionado con una triada que se va a condicionar a base de lo que es la presencia de una atrofia cutánea. Esta va a traer de forma secundaria el desarrollo de telangiectasias y también puede haber la presencia de estrías. Esta pues obviamente por el adelgazamiento de la piel y la pobre cicatrización de esa área. Hay que recordar que con el uso de corticosteroides es muy difícil o es más tardada la cicatrización de algún proceso en piel. De forma sistémica podemos estar presentando un síndrome de Cushing o la presencia de un hirsutismo que ya hemos mencionado, que generalmente va a seguir el patrón andrógino. Y de forma secundaria, pues va a ser el desarrollo de un acné. Entre los problemas cutáneos frecuentes, pues vamos a hablar de lo que es el prurito, que es una manifestación
que llega a acompañar mucho de los casos de los tumores y que se puede llegar a desarrollar en un 27% de los casos. El prurito tiene una característica que va siguiendo prácticamente la misma vía del dolor. Sin embargo, las dos se van a comportar de forma diferente. En algunos casos mencionaban que el prurito es el dolor de la piel. Sin embargo, al momento que nosotros provocamos dolor, el prurito se quita. Pero pues generalmente vamos fluctuando entre lo que es prurito y dolor, secundario ya el rascado. Cuando se llega a relacionar con un tumor, va a ser específicamente con las tumoraciones de sangre, lo que es linfoma, leucemia y mieloma, o también cuando hay una infiltración metastásica de la piel. Habíamos mencionado lo que es la micosis fungoide o como parte de los síndromes paraneoplásicos. Y cuando no se llega a relacionar con el tumor, generalmente está asociado a lo que son manifestaciones a nivel hepático, como lo que es la colestasis. Siempre el malo de la historia va a ser el hígado y consideran que cuando el hígado nos da manifestaciones van a ser manchas y no al contrario, da manifestaciones muy vagas y entre ellas va a ser el prurito. Y podemos encontrar desde las formas más sencillas hasta lo que es la presencia de una liquenificación ya por un rascado crónico. También podemos encontrar cambios a nivel de las uñas y de pelo, ya no relacionados a la quimio, al tratamiento o alguna situación de manifestación de lo que es la quimioterapia. Vamos a ver que cuando hay formación de depósitos de mucina, que son como bloques muy compactos en la piel, va a condicionar que se forme una alopecia, incluso puede haber ulceraciones. Y esto pues obviamente va a ir recuperando de acuerdo a la terapéutica indicada o al tratamiento de esta tumoración. Va a salir inicialmente un vello muy fino y posteriormente terminará como un pelo terminal. Vamos a encontrar lesiones en uñas, como lo que son las uñas en vidrio de reloj. Cuando hay una atrofia de estas uñas o hay una desnutrición, la forma de estas uñas va a ser como cuchara, o la presencia de hemorragias que pueden ser en astilla o bastante importantes. Obviamente uno de los datos o lo que más relacionamos con cáncer va a ser la presencia de úlceras por decúbito. Sin embargo, ya vimos que no es lo más común. Podemos tener 20,000 manifestaciones más. Sin embargo, pues esta sí es una de las más importantes. Se considera que puede involucrar piel y músculo y esto se va a dar sobre todo cuando la piel en esa área tiene una presión mayor o igual a 70 milímetros de mercurio. Las causas, pues vamos a ver que puede ser desde la misma inmovilización del paciente, que haya una caquecia importante, el uso de radioterapia, que esto va a atrofiar la piel. Ya hemos mencionado que incluso todo aquello que atrofia la piel puede ser más condicionante de que se nos formen este tipo de lesiones y si sobre todo usamos corticosteroides, la cicatrización va a ser mucho más lenta y la disminución de la sensibilidad. Una cosa que es importante es a nivel del área del pañal, como que consideramos que no va a haber ningún problema, sin embargo, cuando no hay un control de esfínteres, tenemos un depósito de urea que nos llega a adelgazar la piel. Tenemos aquí en las ilustraciones las áreas más frecuentes de formación de estas escaras o úlceras, los grados, que obviamente ya he mencionado que puede involucrar el músculo, y no solamente considerar esos puntos, sino pues obviamente situaciones especiales en los cuales pues sí se llegan a ulcerar áreas que no son tan comunes, ¿no? Una parte importante va a ser la dermatitis del área del pañal, que la consideramos como que es del grupo pediátrico. Sin embargo, si el paciente está inmóvil, si no hay sensibilidad en lo que has mencionado, si no hay un control de esfínteres, nos puede condicionar la salida nuevamente de una dermatitis del pañal y también puede estar involucrado la presencia de cándida, como son las variedades papuloerosivas. El linfedema se va a dar secundario o posterior a cierto proceso quirúrgico. Generalmente hay mayor postración, no hay cambio de lo que son las extremidades, no hay movilización, y esto puede condicionar a que haya un acúmulo o la presencia de este líquido que se esté quedando en esas áreas. Obviamente, al momento que va dilatando, va a provocar fragilidad cutánea,
puede haber fisuraciones, que haya escurrimiento o salida de este líquido, que tengamos una infiltración tumoral cutánea secundaria a este tipo de cuestiones, o lo más importante, que haya una infección y una obstrucción venosa. Ahora un punto que va a ser importante va a ser cómo vamos a tratar a estos pacientes, cómo podemos prevenir y cómo podemos cuidarlos para que no tengamos, aparte del problema de cáncer, un problema en la piel. Tenemos que reunir lo que es hidratación, nutrición y la higiene. Todo esto tiene que estar conjunto, el paciente tiene que estar de acuerdo y tiene que estar tranquilo y siempre respetando su dignidad y su privacidad. Entre ellas, pues obviamente podemos dejarlo mucho a cargo de él cuando todavía haya cierto control o parte de los familiares que se tenga la piel en las mejores condiciones, que siempre esté humectada, que esté cuidada, está revisando que no haya nuevas lesiones. No considerar que la piel nada más va a ser todo, sino que también tenemos que revisar mucosas, como que de repente pensamos, bueno, la mucosa va para el dentista, pero muchas veces el odontólogo o el que se encarga de esas áreas o no contamos con él en el hospital o pues generalmente pues para emergencias no siempre están. Entonces tenemos nosotros que hacer alguna situación y revisar. El aseo siempre va a ser con dermolimpiadores, que son sustancias que tienen un pH suave, se debe de evitar la fricción de la piel, debe ser nada más un lavado suave y vamos a evitar que se acumulen áreas húmedas en el cuerpo para evitar que haya sobrecolonización o que esto mismo también nos llegue a fisurar la piel. Es importante el cambio postural, se recomienda que sea cada 2 horas y se deben de dar masajes suaves y dar cierta sensación de olores agradables en el cuerpo. Siempre es importante considerar esto, al paciente lo hace sentir bien y generalmente va a estar en una mejor condición. Vamos a usar ropa cómoda, que no tenga costuras, que no tenga picaduras, que no tenga velcro, que sea ventilada. La ropa de algodón es de las mejores. Generalmente prohibimos el uso de licras o situaciones que tengan mucho detergente para que la piel no esté friccionada y no se lastime. Y lo que habías mencionado, siempre cuidar lo que es la imagen del paciente, que él se vea bien, que le dé gusto verse limpio, que huela rico y que tenga privacidad. La higiene, lo que has mencionado, debe ser suave, debe ser respetuosa. Podemos usar colchones los cuales sean llenados con aire o con agua y que esto también nos llegue a condicionar que haya una menor tasa de ulceraciones y siempre estando auxiliados. La hidratación va a ser sistémica y local, esto siempre va de la mano. Generalmente cuando el paciente ya no está permitiendo la vía oral, pues se nos descuida esa área. Lo ideal es estar humectando los labios o poner un ungüento en labios, también en las áreas de roce, y aunque sea otorgar un trago de líquido en pequeñas cantidades para que las mucosas no se lastimen. En piel vamos a utilizar lo que es la crema sólida, generalmente pues nos basamos en la crema de tarro o alguna situación así, pero generalmente hemos visto que la piel llega a recubrirse mucho mejor cuando tenemos una base de aceite en esas cremas, por ejemplo los ungüentos, como cuál pueden ser, hay varios a nivel comercial, sin embargo el más sencillo o el más barato, si lo pudiéramos considerar, sería la vaselina o lo que es el petrolato. Esto obviamente sin perfumes, sin olores y que no tenga sustancias que nos irriten más. Y recuerden que ante todo, pues siempre tenemos que cuidar la piel. Es una cosa que nos da muchas ideas sobre hacia dónde va nuestro padecimiento y además es un órgano bastante bonito. Estoy a sus órdenes. Ahí está mi correo. Cualquier duda o pregunta me la pueden dejar por esta vía o ya sea por pregunta directa. Gracias y buen día.